Esta predicación ha sido grabada en la Congregación de la Comunión Internacional de la Gracia en Madrid y la ponemos al acceso del público como un servicio en el amor de Dios para aquellas personas que deseen escucharla. Pedimos que la palabra de Dios tome vida en tu corazón mientras escuches. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a estar aquí en la presencia del Señor como congregación. Vamos a darle gracias a Dios. Amoroso Dios y Padre, Señor, venimos delante de ti llenos de gratitud, de regocijo, de alegría por saber que tú eres nuestro Padre, Señor, y que tú nos amas en la forma que lo haces y nos lo mostraste de una forma tan soberana y tan maravillosa a través de tu Hijo Jesucristo, viniendo a esta tierra y entregándose por cada uno de nosotros y por todos los seres humanos. Padre, no tenemos palabras para darte gracia y para darte honra y alabanza, Señor, porque tú te la mereces toda. Te pedimos que nos ayude a confiar en ti todos nuestros desafíos y nuestras situaciones, Señor, cada día más, sabiendo que tú eres el único que nos puedes ayudar a salir de nuestras situaciones, Señor. Sabemos que eres el único que eres todopoderoso y soberano y que tú tienes en tus manos nuestras vidas. Así que, Señor, te damos las gracias por ello, por la seguridad que nos da en tu Hijo Jesucristo por medio del Espíritu. Y te pedimos que estés con todo tu pueblo alrededor del mundo, especialmente con aquellos que sufren en dolor, en necesidad, en desasosiego, en falta de estímulo espiritual en sus vidas, en falta de, Señor, tener una relación más profunda, personal contigo, que tú les ayudes por medio de tu Espíritu, Señor, a tener esa situación. Te pedimos por aquellos que están en situaciones de zonas donde hay conflicto. Hoy precisamente se está pidiendo a nivel del mundo entero por las personas, los cristianos perseguidos en diferentes partes del mundo. Así que, Señor, queremos ponerte a cada uno de ellos delante de ti y pedirte, Padre, que tú levantes murallas de protección y seguridad por medio de tus ángeles en sus vidas y que les des la fe inconmovible para que sigan dando testimonio de tu amor a todos los que tengan a su alrededor. Dándote gracias, Padre, por tener la bendición de tener vida y de respirar y de estar aquí como congregación delante de ti. Te pedimos por los que no han podido estar en esta tarde aquí con nosotros, que bendiga sus vidas y que nos ayude a todos a sentirnos parte de esta parte de tu cuerpo. Dándote gracias y pidiéndote que por medio de tu Espíritu bendiga a cada uno de los que van a escuchar, Señor, esta predicación también, y que nos ayude a todos a sentirnos parte de tu Hijo Jesucristo, ese cuerpo maravilloso espiritual que Él está levantando, para que en el futuro sea para darte gloria y honra eternamente, porque ese es el propósito por el cual nos has creado. Así que te damos gracias, Padre, y te pedimos que estés con nosotros en esta tarde, que nos bendigas con comprensión y con capacidad de entender y también de capacidad de decidir, poner por obra aquello que tú nos muestras, Señor, que tenemos que cambiar en nuestras vidas. Dándote gracias y pidiéndotelo en el nombre santo y bendito de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Vamos a leer en el Salmo 57 esta tarde. Vamos a leer versículos 1 y 3 y luego del 9 al 11. Ten compasión de mí, oh Dios, ten compasión de mí, que en ti confío. A la sombra de tus alas me refugiaré hasta que haya pasado el peligro. Clamo al Dios Altísimo, al Dios que me brinda su apoyo. Desde el cielo me tiende la mano y me salva. Reprende a mis perseguidores. Y ahí está esa palabra Selah, que significa párate y piensa y reflexiona en lo que está diciendo el salmista. Dios me envía su amor y su verdad. Versículo 9, te alabaré, Señor, entre los pueblos, te cantaré salmos entre las naciones. Pues tu amor es tan grande que llega a los cielos, tu verdad llega hasta el firmamento. Tú, oh Dios, estás sobre los cielos, tu gloria cubre toda la tierra. Es un salmo de David, cuando había huido de Saúl, porque Saúl quería matarlo, y era perseguido por el ejército del rey Saúl. Y él estaba en una cueva, sitiado, y en esa situación él sabía que solamente a Dios podía acudir. Y nosotros en muchas situaciones nos encontramos así también, sabiendo que solamente a Dios es al que podemos acudir. Y espero que eso no sea tampoco la realidad de nuestras vidas, sino que acudamos a Él cada día, porque sabemos que vivimos por Él, respiramos por Él en cada momento. El salmista David se refiere a Dios como el Dios Altísimo, y es un epíteto para quien es el soberano del mundo, y canta alabanza a Dios entre las naciones. El salmista está cerca de Dios y se refugia bajo sus alas. Dios es exaltado a los ojos de las naciones por medio de la alabanza de David.
Y como David podemos decir todos nosotros, te alabaré, Señor, entre los pueblos, te cantaré salmos entre las naciones, pues tu amor es tan grande que llega a los cielos, tu verdad llega hasta el firmamento. Vamos a poner algunas peticiones en las manos de Dios en oración. Vamos a pedir que Dios nos motive y nos dé fe y valentía para dar testimonio de su amor en cada situación. Pues tenemos cantidad de oportunidades cada día, entramos en contacto con muchas personas y tenemos cantidad de oportunidades de compartir que nosotros tenemos a un Dios que nos ama incondicionalmente y que ama a todo el mundo incondicionalmente. Y tenemos la oportunidad de decírselo a la gente. Así que vamos a pedir a Dios eso. Amoroso Dios y Padre, Señor, por medio de tu Espíritu te pedimos, Padre, que nos motives, que nos inspires, que nos guíes, que nos ayudes a ser valientes, a tener fe y dar, Señor, testimonio de tu amor a todos los demás. Vivimos en una sociedad donde nadie quiere escuchar de ti o poca gente quiere escuchar de ti, Padre, pero te pedimos que tú nos ayudes a tener valentía y a tener fe y a pensar, Señor, que tú estás con cada uno de nosotros y que cada oportunidad que tenemos es una oportunidad de oro para dar a conocer a los demás de tu amor y de tu misericordia y bondad. Te pedimos esto, Padre, y te damos las gracias en el nombre santo y bendito de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Y vamos a pedir que nos dé ojos para ver dónde está moviéndose el Espíritu Santo, porque Dios actúa a través de su Espíritu Santo. Sabemos que Dios nos movió a cada uno de nosotros en un momento determinado, por medio de su Espíritu, a responder a Él. Y cuando uno se lee el libro de Hechos, en el libro de Hechos dice que los discípulos le pedían a Dios que le ayudara a ver dónde estaba moviéndose el Espíritu. Y es algo que tenemos que estar haciendo en la actualidad también. Así que vamos a pedir que Dios nos dé ojos para ver dónde está moviéndose Él. Amoroso Dios y Señor y Padre, venimos delante de ti a pedirte, Señor, que tú nos des clarividencia, sabiduría, nos hagas observadores y nos des, Señor, la percepción por medio de tu Espíritu para saber dónde estás moviéndote tú, qué corazón estás moviendo y cambiando, Señor. Para que igual que hizo Felipe cuando tu Espíritu le pidió que se acercara allí al eunuco etíope que bajaba de Jerusalén, que nosotros, Señor, también sintamos esa voz tuya interior que nos diga, acércate a esta persona porque esta persona está siendo movida por mí y quiere recibir el mensaje de amor que yo tengo para ella. Así que, Señor, te pedimos que nos ayude a ver esas realidades y que nos ayude a compartir con aquellos que están a nuestro alrededor, especialmente con aquellos que tú estás moviendo de una manera definitiva tu amor y tu mensaje, dándote gracias, Padre, y pidiéndotelo en el nombre santo y bendito de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Bueno, ya me han dado gracias por la revista, está ya llegando a los hogares de la gente, la última revista que os he dado, que es la de marzo y abril. Me ha llegado hoy un mensaje concretamente de Beas de Segura, de nuestra tierra, de Jaén. Entonces sé que ya está llegando en algunas zonas. Es de una chica que nosotros visitamos en el pasado, Rosa. Y ella dice que es muy bonita, porque a ella le encantan las flores. Entonces dice que cualquier revista que tenga flores le gustan. Pero dice que el mensaje que encierra que es muy bonito, que la revista le ha encantado. Así que vamos a pedir por los lectores de la revista, porque ahora están recibiendo la revista. Que Dios los mueva a leerla y aprovecharse de ella, a tomar provecho del mensaje que hay, del Evangelio de Jesucristo, el Evangelio de la gracia y del amor y la misericordia. Amoroso Dios y Señor y Padre, venimos delante de ti a darte gracias por darnos tu amor y tu misericordia y tu bondad, por movernos, Señor, a través de tu Espíritu a tener este ministerio que tú nos has dado maravilloso. A pesar de ser una iglesia pequeña, tú, sin embargo, nos estás permitiendo, Señor, llegar a 1000 personas y que estén recibiendo el mensaje del Evangelio. Y a lo que te damos gloria y alabanza y te damos gratitud, Señor, sino que a lo largo de los años, cuántas miles habrán sido. En el pasado, cuando teníamos 30.000 suscriptores aquí en España, eran muchísimos miles las personas que leían la revista. Y sabemos que muchas personas todavía hasta el día de hoy están teniendo una relación contigo, yendo a tu palabra, porque en un tiempo determinado ellos recibieron esa semilla en tu palabra, y tú dices que tu palabra no vuelve a ti vacía, Señor. Así que te pedimos que nos ayude a nosotros a perseverar en el buen hacer, sabiendo que la labor no es en vano, como dijo el apóstol Pablo, y al mismo tiempo, Padre, que motive a cada uno de los lectores
tener el deseo de leer la revista y de profundizar en tu palabra y de ir a ti, Señor, en sus desafíos y en sus necesidades o en sus alegrías, y que se encuentren con tu Hijo Jesucristo y puedan empezar a tener una relación personal contigo por medio de tu Espíritu. Así que te pedimos por cada uno de ellos, donde quiera que estén, Señor, que tú los bendigas con la capacidad de entender y recibir lo que tú tienes para ellos. En el nombre de tu Hijo Jesucristo te damos la gracia y te lo pedimos. Amén. No sé si queréis dar gracias o dar un testimonio o algo que queráis compartir. El apóstol Marcos, en su evangelio, nos relataba que en cierta ocasión estaba Jesús hablando a la gente en Cafarnaúm y había mucha gente en la casa, también en la calle, y entonces llegaron 4 hombres, llevaban a un paralítico en una camilla y no podían entrar. Entonces ellos subieron al tejado, hicieron un hueco y a través de ese hueco descolgaron a la camilla con el paralítico. Entonces vemos la fe de estos hombres y las palabras que luego Jesús les dirigió a ellos y al paralítico que sanó. Entonces, con esa misma fe de esos hombres que descolgaron al paralítico, pues creo que tenemos que pedir por nuestro pastor que sea la voluntad de Dios, pero que nuestra fe llegue a Cristo. Muchas gracias, Maribí. En la primera época de casados, el marido habla a la mujer y la mujer escucha. Luego de un tiempo la mujer habla y el marido escucha, y finalmente al pasar de los años hablan los dos y escuchan los vecinos. Jaimito llega del colegio y la madre le pregunta: ¿cómo te fue hoy, Jaimito? Y Jaimito responde: como en el Polo Norte. ¿Cómo es eso, Jaimito? Todo bajo cero. Todas las notas estaban mal. No le había puesto la profesora en un comentario positivo, ni uno. Estos eran 3 amigos, un gordo, un flaco y un bobo. Ellos trabajan en un edificio de 100 pisos, el ascensor no servía y subieron 20 pisos. El gordo está cansado, el flaco no, y el bobo se estaba riendo. Suben 20 pisos más y el gordo iba muy cansado. El flaco cansado y el bobo riéndose. Al llegar al piso 75, el flaco le preguntó al bobo: ¿por qué te ríes? Y el bobo contesta: porque nos dejamos las llaves en el primer piso. Hoy vamos a ver en este primer mensaje de preparación de nuestra celebración y recordatorio de la Pascua de Jesucristo, de aquella semana de pasión y su muerte y resurrección. Como sabéis, cada año nos preparamos con diferentes mensajes y este es el primero y tiene como título La justicia que es por la fe. La justicia que es por la fe. Y la escritura central del mensaje de hoy se encuentra en Génesis 17, 1 al 7 y luego del 15 al 16. Y nuestra hermana Maribí nos va a estar leyendo para todos nosotros esa porción de la Escritura. Buenas tardes, hermanos y hermanas. Dios os bendiga a los que estáis aquí y a todos los que escuchéis esta grabación. La escritura central del mensaje de hoy se encuentra en el libro de Génesis, capítulo 17, versículos 1 al 7 y del 15 al 16, y dice lo siguiente: Cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se le apareció y le dijo: Yo soy el Dios Todopoderoso. Vive en mi presencia y sé intachable.
Así confirmaré mi pacto contigo y multiplicaré tu descendencia en gran manera. Al oír que Dios le hablaba, Abraham cayó rostro en tierra y Dios continuó: Este es el pacto que establezco contigo. Tú serás el padre de una multitud de naciones. Ya no te llamarás Abraham, sino que de ahora en adelante tu nombre será Abraham, porque te he confirmado como padre de una multitud de naciones. Te haré tan fecundo que de ti saldrán reyes y naciones. Estableceré mi pacto contigo y con tu descendencia, como pacto perpetuo, por todas las generaciones. Yo seré tu Dios y el Dios de tus descendientes. También le dijo Dios a Abraham: a Sarai, tu esposa, ya no la llamarás Sarai, sino que su nombre será Sara. Yo la bendeciré y por medio de ella te daré un hijo. Tanto la bendeciré que será madre de naciones y de ella surgirán reyes de pueblos. Muchas gracias, Maribí. Con este mensaje de hoy vamos a iniciar la serie de mensajes que, junto con la oración, la introspección, el estudio de la palabra, nos va a ayudar a prepararnos para la semana de pasión, para la semana de la pasión de Cristo, para recordar aquel tiempo. Agradezco parte del material para este mensaje a Sheila Graham, que algunos de vosotros conocisteis porque vino a Mallorca. Ella es una escritora muy buena, ha terminado sus estudios de teología y tiene un... Cuando miro alrededor del mundo, debemos de decir que estamos bastante infelices, especialmente con lo que muestran los medios de comunicación. Si estamos poniendo atención, sabemos más de lo que sucede en el mundo hoy que hemos conocido nunca antes. Y eso nos crea un estado de ansiedad, de tensión, pero al mismo tiempo de preocupación. Y también somos más conscientes de las necesidades que hay, por lo tanto también podemos interceder de una manera mucho más fehaciente por aquello que está pasando. Lo que está pasando no es bueno. Guerras, por ejemplo, ahora tenemos la guerra el bombardeo tan desastroso que ha habido en una de las zonas de Siria, donde es una masacre total. Ya es un terreno ya baldío total y yo no sé ya qué va a pasar ahí después de 7 años y pico de guerra. Crimen rampante por todos los lados, levantamientos políticos, genocidio, refugiados muriéndose de hambre, y luego quedan las horribles consecuencias de los huracanes, las inundaciones, los tornados y los terremotos. No es de extrañar que las personas se pregunten ¿dónde está el bien que Dios de los cristianos presentan? ¿Dónde está el Dios del bien y del buen Dios de los cristianos? Se preguntan las personas. Si existe, ¿cómo puede ignorar lo que está sucediendo en el mundo? Las personas se preguntan eso cuando ven la realidad, porque ellos son conscientes. ¿Por qué no entra en escena y detiene todos los horrores? Estas son buenas preguntas, unas que se hacen raramente, si alguna vez, de los dioses de otras religiones. Es decir, las preguntas no se las hacen a las diosas de la India, no. Parece que el Dios del cristianismo, el verdadero Dios, es el único que tenemos que echarle todas las culpas de todo lo que pasa. A los demás no. Los demás están tranquilos. Es curioso. ¿Y sabéis por qué? Porque los cristianos afirmamos que Dios es un Dios de amor. El Dios que se preocupa de todos, al que le preocupa toda la humanidad. No solamente aquellos que creen en Él ahora, sino todos los seres humanos le preocupan porque son sus hijos. Nuestro Dios, decimos, está activamente involucrado en el mundo hoy. ¿Cuántas situaciones Él no evitará? Sabemos que evita cantidad de dolor, de sufrimiento, de enfermedad. Pero las personas no son conscientes de ello. Quizás si fuésemos honestos nosotros mismos, puede que ocasionalmente tengamos las mismas preguntas sobre Dios. Especialmente cuando nosotros o un ser querido está sufriendo. Y quizás irónicamente podemos decir: hola Señor, estamos aquí abajo y estamos en el problema. ¿Estás escuchando? Bueno, a pesar de nuestras dudas ocasionales, sabemos que Dios se preocupa, que está poniendo atención a lo que está sucediendo en el mundo hoy. Hay esperanza para nosotros todavía.
Por ejemplo, tenemos que pensar que Dios dice que no se cae ni un pajarillo a tierra sin que Él lo sepa. Eso nos tiene que dar seguridad. Que no se nos cae ni un cabello sin que Él no sea consciente. Dios tiene un plan para salvarnos de nosotros mismos. Porque muchos de los males que vemos en el mundo, muchísimos de los males que vemos en el mundo, son fruto de nuestras propias acciones. Y eso es lo que la gente no considera. La guerra es fruto de nuestra injusticia, de la injusticia tan grande que hay en el mundo. Así es. Muchos de los desastres naturales serían menores si no hubiésemos edificado donde no debiéramos edificar, por ejemplo, las correnturías de los ríos, al lado de las playas, si no hubiéramos hecho cosas que no debemos de hacer, posiblemente muchísimos menores los riesgos. Pero muchas veces no queremos nosotros vernos a nosotros mismos y aceptar nuestra propia responsabilidad. Entonces lo que hacemos es culpar a Dios. Normalmente el ser humano eso es lo que hace. Y Dios tiene un plan desde antes de la fundación del mundo, como dice el apóstol Pedro, pero desde el principio, desde Adán en adelante, ya va Él dando a conocer ese plan. Así que vamos a mirar ese plan hoy, yendo a la historia del pacto de Dios con Abraham. Dios hace un pacto con Abraham, cuando todavía se llamaba Abraham solo. Vayamos a la escritura central del mensaje de hoy, que nos ha leído Maribí, en Génesis 17, versículo 1 al 5, cuando Abraham tenía 99 años. No era un zagal, una persona ya bastante anciana. El Señor se le apareció y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, vive en mi presencia y sé intachable. Así confirmaré mi pacto contigo y multiplicaré tu descendencia en gran manera. Al oír que Dios le hablaba, Abraham cayó rostro a tierra y Dios continuó: este es el pacto que establezco contigo. Pacto incondicional. Tú serás el padre de una multitud de naciones. Ya no te llamarás Abraham, sino que de ahora en adelante tu nombre será llamado Abraham, porque te he confirmado como padre de una multitud de naciones, porque eso significa Abraham, padre de multitud de naciones. Y Dios hizo un pacto con un hombre que no era ni un judío ni un cristiano. A veces no pensamos en eso. No era ni un judío ni un cristiano. Cuando se hizo el pacto, la nación de Israel no existía. Se llevó a cabo alrededor de 1800 años antes de Cristo, antes de que naciera de María. Más aún, notemos que la promesa fue que Abraham sería el ancestro de muchas naciones, no solo de Israel. Te haré tan fecundo, en el versículo 6, que de ti saldrán reyes y naciones. De hecho, todos los ismaelitas, Ismael, el hijo de la sierva, todos los ismaelitas, toda Arabia Saudita, todas las naciones esas, proceden de ahí, de Ismael. A veces nos olvida eso, pero Dios cumplió su promesa en este aspecto físico también. Estableceré, el versículo 7, mi pacto contigo y con tu descendencia como pacto perpetuo por todas las generaciones. Yo seré tu Dios y el de tus descendientes. La esposa de Abraham no fue dejada fuera. Dios le dijo a Abraham, en Génesis 17, 15, 16, también le dijo Dios a Abraham a Sarai, tu esposa, ya no la llamarás Sarai, sino que su nombre será llamado Sara. Yo la bendeciré. Y ella tenía 25 años, creo, menos que él, pero ya también grande. Es decir, quitar a 90 años, o 99 años, quitarle 25, ya era grande, ya se le había pasado el arroz, como decimos nosotros. Ya se le había pasado. Sino que su nombre será Sara. Yo la bendeciré y por medio de ella te daré un hijo. Dios se lo dijo claro. Por medio de ella te daré un hijo. Tanto la bendeciré que será madre de naciones. Claro. Y de ella surgirán reyes de pueblos. Claro. Dios eligió a un pagano incircunciso de Ur de los Caldeos, lo que hoy es Irak, para hacer un pacto incondicional con él. Abraham no tenía la ley escrita con el dedo de Dios en las tablas de piedra para guiarle. Tenía relación con Dios, Dios se relacionó con él. Él no buscaba eso, pero Dios empezó a relacionarse con él. Porque Dios es el que lleva la batuta y él es el que iba a llevar a cabo el pacto. ¿Qué tenía él? ¿Qué tenía Abraham? El apóstol Pablo dijo que Abraham tenía la justicia de la fe, o la justicia que viene por la fe, en Romanos 4, versículo 13. Dice, en efecto,
no fue mediante la ley como Abraham y su descendencia recibieron la promesa de que él sería heredero del mundo. No fue por medio de la ley, sino mediante la fe, la cual se tomó en cuenta como justicia. El punto clave aquí es este: Abraham creyó a Dios. Abraham creyó a Dios. Y cuando le dijo, vete de tu tierra y tu parentela, él no hizo excusas y no dijo, no, Señor, ¿dónde me voy a ir? Y dice la Escritura que empezó a caminar sin saber dónde iba. Dios no le dijo ni siquiera dónde iba. El único le dijo, empieza a caminar. Y empezó a caminar. Y dejó a su familia, a los sobrinos, a los tíos, a los padres, a los que tuviera por allí. Y empezaron a caminar. Pablo usó la historia sobre Abraham y el pacto para enseñar dos importantes doctrinas. La primera, que todos, judíos y gentiles, están incluidos en el plan de redención de Dios. Que para Dios no hay diferencia entre unos y otros. Y la segunda cosa es que la salvación en Cristo es a través de la fe, no por medio de las obras de la ley. Vayamos a Romanos 4, versículos 13 y 15. En efecto, no fue mediante la ley como Abraham y su descendencia recibieron la promesa de que él sería heredero del mundo, sino mediante la fe. Sí, Abraham creyó a Dios, y porque le creyó, ya está, no tuvo que hacer otra cosa, la cual se le tomó en cuenta como justicia. Porque si los que viven por la ley fueran los herederos, entonces la fe no tendría ya ningún valor, y la promesa no serviría de nada, dice Pablo. La ley en efecto acarrea castigo, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Y cuando Dios empezó a establecer relación con Abraham, no había ley. Él no conocía la ley. El único que le dijo, esto lo voy a hacer de ti, cree en mí, créetelo, y creyó. ¿Cuánta fe necesitó Abraham para dejar su país, su familia, su hogar, para empezar una vida de nómada y ir a un lugar que ni siquiera había visto ni sabía cuál era? ¿Cuánta fe necesitó Abraham para que un anciano de 99 años creyera que podría tener un hijo de una mujer yerma, no mucho más joven que él? ¿Cuánta fe necesitó? Y luego, al mandato de Dios, estar dispuesto a sacrificar a su amado hijo en el altar. Porque una vez de que Dios le concede eso, para reafirmar la fe todavía más de Abraham, le pide que sacrifique a su hijo. Sabemos que es un antitipo de Jesucristo. Y a él le dio un sustituto, que fue aquel carnero liado en zarzas, que lo vio allí de pronto y entonces sacrificó a aquel carnero en lugar de su hijo. Pero Jesucristo, el Hijo de Dios hecho carne, vino aquí a la tierra y se sacrificó por todos nosotros. Ahí no hubo sustituto. ¿Cuánta fe necesitó Abraham para creer a Dios? Para creer que Dios cumpliría su palabra. Cuando Dios le dijo a Abraham y a Sarai que le daría un hijo, él ya tenía un hijo, Ismael, porque él pensó al principio, porque Dios ya le habló a los 75 años, ya le habló anticipadamente de esa promesa. Entonces él pensó, y Sarai también pensó, que el hijo vendría a través de una esclava, algo que era normal en aquel tiempo. La dueña de la casa ya había perdido la costumbre, ya no podía engendrar hijos, entonces dice, bueno, pues llégate a mi esclava, y ese hijo es nuestro. Así que tenía a Ismael. Y Abraham pensó que ese sería el heredero. Pero Dios le dijo que la promesa que le había hecho no era a través de Ismael. La descendencia prometida vendría de la anciana Sarai, no la joven Agar. ¿No es de extrañar que tanto Abraham como Sarai se rieran? Porque claro, cuando alguien te dice una noticia así, yo creo que lo mínimo que puede hacer es reírte. 99 años, Dios mío. No pudieron olvidar que se rieron porque Dios le dijo que nombraran a su hijo Isaac, que significa él ríe. Por eso le pusieron Isaac. Pero Abraham creyó a Dios. Le costó 25 años el proceso, pero creyó a Dios. Aunque Abraham y Sarai se rieron, inicialmente aceptaron la palabra de Dios, la palabra que Dios le había dado, creyeron la promesa de Dios. Y así un anciano y una mujer yerma, por la fe, se llegaron a conocer como Abraham y Sara, madre y padre de muchas naciones.
Por medio de la fe, Abraham y Sara se convirtieron en participantes con Dios en su plan para salvar a la humanidad. Pablo continúa en Romanos 4, versículo 16 al 19, porque está haciendo un paralelismo. Romanos 4, versos 16 al 19. Por eso la promesa viene por la fe, a fin de que por la gracia quede garantizada, para toda la descendencia de Abraham, por la gracia. Esta promesa no es sólo para los que son de la ley, sino para los que son también de la fe de Abraham, que es nuestro Padre común. Delante de Dios, tal como está escrito, te he confirmado como padre de muchas naciones. Así que Abraham creyó en el Dios que da la vida a los muertos y que llama a las cosas que no existen como si ya existieran. Porque eso es lo que pasaba. Recibieron a Isaac donde no había. Contra toda esperanza. Abraham creyó y esperó, y de este modo llegó a ser padre de muchas naciones, tal como se había dicho, como Dios le había dicho. Así de numerosa será tu descendencia. Su fe no flaqueó, aunque reconocía que su cuerpo estaba como muerto, pues ya tenía unos 100 años, y que también estaba muerta la matriz de Sara. Entonces, absolutamente por fe, absolutamente por gracia, absolutamente por lo que Dios, por la acción de Dios. Y así es la salvación para todos los seres humanos, es por la acción de Dios, no es por ninguna cosa que nosotros hagamos, no es por ninguna cosa que nadie pueda hacer, es por la gracia y la acción de Dios. Por eso es que todos están incluidos por la fe, no por obras. La historia de Abraham y Sara no es solo una mirada interesante a la cultura de su tiempo, no es solo registro de un pagano convirtiéndose en un seguidor del verdadero y único Dios. El apóstol muestra a través de la historia de Abraham y Sara que todos están incluidos en el plan de salvación de Dios, todos sin excepción, y que el plan salvador de Dios para toda la humanidad está basado en la fe, no en las obras de la ley. Así que Pablo señaló que los judíos no eran los únicos que tenían algo que decir sobre Abraham y su justicia por medio de la fe. Pablo estaba hablando a algunos de los judíos cristianos primeros que creían que los gentiles debían ser circuncidados, porque esa es la discordia que había en aquel tiempo. Porque para ellos la señal de ser parte del pueblo de Dios era la circuncisión. Entonces estaban discutiendo sobre ese tema, que los cristianos gentiles tendrían que circuncidarse para ser parte del pueblo de Israel. Pero eso no era lo que Pablo enseña. Y, por supuesto, debían de seguir las leyes dietéticas judías y otras leyes antes de que pudieran convertirse en cristianos. Pablo dijo que Abraham, con quien Dios hizo un pacto, lo hizo antes de la circuncisión, antes de ser circuncidado, porque después fue cuando ya le pidió que circuncidara a su hijo Isaac y a él. Pero ya el pacto estaba hecho, 25 años empezó a hacer el pacto, o 26 años antes, ya empezó a hacerlo Dios con él. Y antes de que la ley fuera dada, que era el padre no solo de los judíos creyentes, sino también de los gentiles creyentes. Así que Abraham fue llamado justo porque creyó a Dios, no porque siguió las leyes y las costumbres de los judíos. Cuando te lees toda la historia de Abraham y su andanza a lo largo del Oriente Medio, a veces en el exilio de su enemigo, te das cuenta de que pocas de las promesas que Dios le hizo se cumplieron durante su vida. Incluso el hijo prometido de Sara no llegó hasta que Abraham tenía 100 años. Pero como Pablo escribe, a pesar de su larga y atribulada vida, a medida que pasaron los años, la fe de Abraham se fortaleció. Por eso es que cuando le nació Isaac, y tenía 12 años ya, le pidió que sacrificara a Isaac. Y entonces dice, ahora Dios le dijo, pensando en el pensamiento humano, ahora sé que no me niegas nada, ni siquiera a tu propio hijo. Dios lo sabe todo, pero es pensando desde la óptica humana, ahora sé que no me niegas nada, ni incluso a tu propio hijo. La fe de Abraham había crecido tanto, se había fortalecido tanto, que Dios sabía que podía pedirle eso. Y sabía que no lo iba a hacer, que no le iba a permitir Dios que eso sucediera, sino que le iba a dar un sustituto, indiscutiblemente, como lo hizo. En Romanos 4, verso 20 al 25, el apóstol Pablo dice, ante la promesa de Dios, no vaciló como un incrédulo, sino que se reafirmó en su fe y dio gloria a Dios.
plenamente convencido de que Dios tenía poder para cumplir lo que había prometido. Porque claro, ya le había dicho, a los 99 años, de Sara vas a tener un hijo, tú. No, pero si ya tenemos Ismael, de Sara, tú vas a tener un hijo. Y claro, eso ya cuando llega a la realidad, dice, caramba, esto ya no hay forma de dudar aquí. Por eso se le tomó en cuenta su fe como justicia. Y esto de que se le tomó en cuenta no se escribe solo para Abraham, sino también para nosotros los que creemos, los que tenemos fe en Dios. Dios tomará en cuenta nuestra fe como justicia, pues creemos en aquel que levantó de entre los muertos a Jesús nuestro Señor. Él fue entregado a la muerte por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación, Jesucristo. En resumen, Pablo explica que Abraham fue llamado el padre de los fieles, el padre de los que tienen fe. Cita el ejemplo de Abraham de los justos por la fe. La única respuesta que necesitamos dar al sacrificio de Jesús en la cruz es creer. Creer que Él nos ha rescatado, que Él ha pagado por nosotros, que Él es Dios. Eso es creer, tener fe. Esa es la respuesta que Dios espera de cada uno de nosotros. Y esta es una justicia, una relación correcta con Dios que viene solo por la fe, no por la obra de la ley. E incluso esa fe por la que permanecemos correctamente relacionados con Dios en su don por medio es un don por medio del Espíritu Santo, porque dice que uno de los dones del Espíritu Santo es la fe, es algo que Dios nos da. De hecho, el sustituto, aquel carnero que representaba a Jesucristo, el sustituto que murió en nuestro lugar, Cristo, creyó por nosotros también. Por eso que el apóstol Pablo dice en 2 ocasiones, es por la fe de Cristo que sois salvos. Porque nuestra fe en realidad vale poco. Por mucha fe que tengamos, titubeamos. Y también se ve eso cuando te lees la historia de Abraham, en alguna medida. Diferentes situaciones, él se rió, discutió con Dios, diferentes situaciones. Te das cuenta que la fe humana es muy débil, pero la fe de Jesucristo es perfecta. Cuando hablamos de fe, es fidelidad a Dios, ser fiel a Dios, cumplir con todo lo que tenía que cumplir a Dios. Lo hizo Jesucristo en nuestro lugar. Por eso es el sustituto perfecto. Y eso nos tiene que llenar de seguridad, de alegría, de gozo, de gratitud a Dios, porque Él nos ha dado algo que nosotros no podíamos de ninguna forma lograr. No erremos, Pablo enseña que hay una obediencia a Dios que la fe produce. Cuando uno cree, ese creer te lleva a hacer algo. Y eso es lo que vemos cuando Dios le pide que sacrifique a Abraham. No se queda solamente en creer algo, sino en hacer aquello que cree. Lleva a una obediencia. Pablo la llama la obediencia a la fe. La obediencia a la fe. En Romanos 5:1. Una obediencia a través del Espíritu, cimentada en la fe en Dios y motivada por el amor a Dios. No por temor. Esta obediencia es sobreguardar los mandamientos de Cristo de amar a Dios y amar a los demás. Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como nosotros mismos. De eso se trata. Es nuestra respuesta agradecida al sobrecogedor amor de Dios por nosotros. Por eso cuando hablamos de aceptar y recibir aquello que Cristo nos ha dado, aceptar y recibir significa darle la bienvenida, recibirlo. Dice, cuando alguien te lleva un paquete y te dice, tienes aquí un paquete, tú puedes hacer dos cosas, o abrir la mano y recibirlo, o decir, no lo quiero. Tenemos que recibir lo que Dios nos ha dado, y recibir eso lo hacemos por fe, al creer que Dios nos ha dado todo eso, y que Dios es nuestro Padre, y que en Jesucristo nos ha dado verdaderamente la vida, el perdón, la justicia, la fe, todo lo que necesitamos, porque es a través de Jesucristo que nos lo ha dado. Su fe en Dios llevó a Abraham a ofrecer a su hijo Isaac. Aunque Dios lo detuvo, como sabemos, cuando estaba ahí a punto le dijo, no, detente. De hecho, yo creo que la mano de Dios ahí lo cogió, invisible, pero ahí cogió el cuchillo y le dijo, no sigas. Y entonces inmediatamente miró para un lado y ahí estaba el cordero para ser sacrificado. Dios intervino antes de que causara la muerte a Isaac, proveyendo en su lugar el sacrificio de un carnero.
Lo que Abraham es un tipo de Dios, llevó a cabo solo parcialmente lo que Dios llevaría a cabo. Dios el Padre lo cumplió plenamente, cuando en amor ofreció a su único Hijo, Jesucristo, para morir por nosotros, judíos, gentiles, toda la humanidad está incluida en él. Solo la muerte del Hijo de Dios podía lograr la salvación de los seres humanos, solo el sacrificio perfecto de Jesucristo. ¿Alguna vez he explicado por qué? Dios todo lo que tiene es infinito. Dios es infinitamente misericordioso, infinitamente amoroso, pero también es infinitamente justo. ¿Cómo se salda la justicia de Dios sin que se quebrante? La forma de que Dios siga siendo justo es que el Hijo de Dios muera, que es Dios hecho hombre, muriendo por toda su creación, el propio Dios muriendo por toda su creación. En la parte humana está muriendo por todos nosotros, y así se salda también la justicia, se hace justicia, como dice Pablo en alguna ocasión. Así que Abraham es el padre de todos. Es interesante que la genealogía de Cristo, yo no sé si habéis dado cuenta, pero la genealogía de Cristo en el Evangelio de Mateo empiece no con Adán, ni con Noé o con Judá, empieza con Abraham. La genealogía de Mateo empieza con Abraham, la genealogía de Jesucristo, quien, como Pablo escribe, es el Padre de todos nosotros. Por medio del pacto incondicional que Dios estableció con Abraham, que fue cumplido por Jesús, todos nosotros, a través de la fe, estamos incluidos en el plan de salvación de Dios, todos nosotros. Ningún ser humano puede tener duda de eso, porque Cristo es nuestro creador. Él nos creó a todos. Así que su vida vale más que la vida de toda su creación. Es así de sencillo. Es algo de lógica. Concluyendo, regresando a mis comentarios sobre el estado del mundo, podemos tomar ánimo. Este mundo está mal, pero aparte que está profetizado que sea así, y que vaya de mal en peor. Ya Daniel dice que el conocimiento aumentará, pero la maldad también aumentará. El mundo dice que irá de mal en peor, y vemos que así es, por desgracia. No nos engañemos, porque a veces vivimos en un mundo occidental relativamente cómodo y nos podemos olvidar de las realidades que hay por ahí desastrosas. La televisión, desde luego, se encarga de recordándonos cada día, pero a veces llega a ser tan repetitivo que no nos impacta en la forma en la cual debiera de impactarnos lo que está sucediendo en este mundo. Nosotros sabemos que este mundo no continuará para siempre en el estado en que está ahora. Es decir, este mundo se está cociendo en su propia salsa, está muriéndose en sí mismo, pero es parte del plan de Dios. Porque este mundo va a desaparecer y va a traer un mundo nuevo donde no hay muerte, ni llanto, ni dolor, ni más tristeza. Como Abraham podemos tener seguridad en las promesas de Dios. Como podemos leer en el Salmo 22, 27 al 29, Salmo 22, 27 al 29. Se acordarán del Señor y se volverán a Él todos los confines de la tierra. Eso es lo que viene. Ante Él se postrarán todas las familias de las naciones. Todas las familias de las naciones. Porque del Señor es el reino. Él gobernará sobre las naciones. Aunque este mundo, en su condición presente, entre la primera y la segunda venida de Jesús, continúa siendo un desconcierto, de división, de odio, de violencia, de guerras, de injusticias. Como Abraham, el padre de los fieles, creemos y tenemos fe en las promesas de Dios, sabiendo que Él siempre ha tenido una solución en mente, siempre. Nuestro Dios no está en un lugar lejano, pasando olímpicamente de lo que está sucediendo en esta tierra, no. A Él le duele lo que está pasando en este mundo. Cuando Jesucristo estuvo aquí, Él sintió gran compasión cada vez que vio un sufrimiento, una injusticia. Y eso es lo que nos muestran los evangelios. Dios sigue siendo el mismo. Él tiene el mismo dolor. Pero a veces es necesario que tengamos una experiencia los seres humanos para poder luego contrastar y decir cómo el mundo que teníamos era un desastre, porque ahora el mundo que tenemos hay gente que no ve el desastre que es. ¿Le parece bien? O los científicos le dicen, va a tener solución, usted va a llegar a vivir 1000 años. No, 1000 años no, eternamente le vamos a dar la solución. El otro día vi un argentino en televisión diciendo, era un doctor de una fundación, diciendo que
que le donaran dinero porque él tenía la solución para empezar a alargar la vida, y que él pensaba que llegaría el día, y estaba en televisión el hombre, en hora punta, y que llegaría el día que la ciencia podría lograr que la vida no se extinguiera. Imaginaros. Pero así es el mundo en el que vivimos. Entonces Dios permite ciertas cosas y ciertas situaciones también para que luego podamos comparar y ver los ciegos que estamos la humanidad, porque si no, no podemos tener esa realidad. A veces somos así, testarudos, y lo vemos con el pueblo de Israel, que era testarudo más y más. Entonces Dios permitía que cayeran en ciertas cosas, y a veces volvían a Dios, pero en cuanto se olvidaban de un poco de tiempo, otra vez volvían a las andadas. Y así es la humanidad. Está muy consciente Dios de lo que está sucediendo, y por medio de nuestro Salvador Jesucristo lo ha solucionado ya. Él dijo: consumado es, todo está hecho. Cristo vino y está todo hecho. No hay nada que hacer, todo está hecho. Ahora, cuando Él diga que es el momento de darle la vuelta a todo, entonces todo dará la vuelta. Como dice, los cielos ardiendo y todo, como dice Pedro describe un mundo donde va a ser todo nuevo. Podemos estar muy felices de esto mientras continuamos orando: ven Señor Jesús, venga tu reino. O como dice en griego, Maranatha, ven Señor Jesús. Así que, hermanos, que Dios bendiga, que tengáis una buena semana y nos ayude a dar testimonio a los demás de la fe de Abraham, padre de los creyentes, y sobre todo de la fidelidad de Jesucristo, que es la que nos salva, y llevarlo a Dios y ayudarle a que las personas tengan relación con Él, porque es lo único que trae verdadera solución a los males de esta tierra, y sabemos que va a llegar la plenitud de esa solución con el regreso de Jesucristo. Así que tengáis buena semana, que os vaya muy bien, y vamos a pedir los unos por los otros. Padre, una vez más te pedimos, Señor, que nos des tu bendición. Ayúdanos, Señor, a tener esa fe inquebrantable sobre ti. Tú eres el que nos da el sustento, la vida, el amor, la paz. Ayúdanos, Señor, para poder ayudar a nuestros hijos, ayudarles a seguir la vida que les toca vivir. Ayúdanos, Señor, con todas las demás personas, a poderles tener fuerza y voluntad de enseñarles lo que tú eres. Gracias, Señor, por darnos la oportunidad de estar contigo. Gracias por habernos escogido y estar aquí contigo. Gracias, Señor, por todo ello. También por todas las pruebas que nos has hecho pasar. Gracias también por ello, Señor. Estamos saliendo más victoriosos. Somos más fuertes. Gracias a ti, Señor. Llévanos con bien hasta nuestras casas. Cuídanos en todo momento, Señor. Y ayúdanos a que no nos olvidemos que estamos de tu mano. Gracias, Señor, por todo ello. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Si has sentido la bendición de Dios por medio de esta predicación, agradecemos tus oraciones y apoyo, para que este ministerio pueda seguir siendo usado por Dios para bendecir a otros. Pedimos que el amor y la paz de Dios, que sobrepasa todo conocimiento, llenen tu vida.